Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 602 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, luz versus tinieblas. La verdad detrás de la Reforma y Halloween. Mientras el mundo celebra oscuridad, recordemos la luz que cambió la historia. César Vidal y Pedro Tarquis te invitan a una charla imperdible. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya, podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, en ese bienestar estamos justo en la semana en la que se celebra el Día de la Reforma, se conmemora, algo que, bueno, por supuesto los críticos de lo que es el protestantismo quieren de alguna forma desvirtuar e incluso tachar de que no es un hecho histórico o que fue un hecho más bien político, pero sin embargo fue el hecho que revolucionó por completo lo que era la Iglesia y la propia sociedad. Bueno, sin ningún género de dudas, vamos a ver, la Reforma es un movimiento fundamentalmente espiritual, es decir, cualquiera que en un momento determinado se ponga a estudiar la historia de la Reforma es un movimiento espiritual. Los movimientos de reforma anteriores a las 95 tesis de Lutero, que es lo que se recuerda el 31 de octubre, son movimientos, pero pesadamente espirituales, me atrevería yo a decir. Pues el caso de un Juan de Valdés en España, no voy a hablar ya de lo que podían ser Wycliffe o Hus en el siglo anterior, pero evidentemente es un movimiento espiritual. ¿Qué busca ese movimiento espiritual? Bueno, yo creo que hay una situación muy interesante que se produce ya a finales del siglo XV y es una situación de cansancio y agotamiento de lo que ha sido la Edad Media. La Edad Media ha podido tener aportes hermosos, pero en términos generales han sido unos siglos de una oscuridad terrible. Pues podemos hablar de las catedrales del Gótico o de la Divina Comedia de Dante para arrojar algo de luz, pero en términos generales han sido siglos terribles desde todos los puntos de vista. En el siglo XV, por ejemplo, la Iglesia occidental tiene que vivir como los papas se van a Aviñón, es decir, dejan Roma y se van a Aviñón, porque el papado se convierte casi en una especie de ministerio de asuntos religiosos de la monarquía francesa. Cuando esa situación del papado de Aviñón se quiere corregir, pues acaba habiendo un papa en Aviñón y otro papa en Roma, y dividiendo a la Iglesia Católica en la obediencia a dos papas que en algún momento llegan a ser cuatro, un póker de papas, como decía Laszlo Pasut, que finalmente acaba zanjándose en un concilio que se coloca por encima del Papa, y todo el mundo tiene claro en ese siglo XV que el concilio está por encima del Papa. Ese agotamiento enorme de la Edad Media, en todos los sentidos, espiritual, artístico, etcétera, va a tener dos reacciones de intentar renovar un mundo cochambroso, porque esa es la verdadera realidad, es un mundo putrefacto. Incluso un autor de un libro tan interesante como es El otoño de la Edad Media, pues cuando tú ves El otoño de la Edad Media te dan escalofríos de dónde había llegado la Edad Media. Claro, lo puedes encontrar muy folclórico y para leerlo en un libro muy entretenido, pero en términos espirituales, estéticos, etcétera, es espantoso. Dentro de lo que sería en el mundo de la cultura, lo que hay es un intento de volver a la antigüedad clásica, es decir, estos siglos medievales que además se llaman Edad Media, porque está entre lo que era aquella edad antigua, clásica, brillante, y lo que es la edad que empieza ahora, por eso se llama Edad Media. Por un lado, desde un punto de vista cultural, es el Renacimiento. Vamos a volver a Grecia y a Roma y vamos a lanzar por
la borda toda la cochambre de la Edad Media. Bueno, los artistas del Renacimiento no siempre consiguen volver a Grecia o volver a Roma, aunque a veces se acercan mucho, como puede verse pues en el David de Miguel Ángel, y desde un punto de vista espiritual, claro, la reacción lógica es vamos a volver al cristianismo primitivo. Y para volver al cristianismo primitivo, la única forma de hacerlo es regresar a la Biblia. O sea, todo esto es absolutamente elemental. Todo ello además coincide con una situación que empieza a gestarse en la segunda mitad del siglo XV, que es que de pronto de ese imperio bizantino que ha perecido ante los turcos, emigran muchísimos griegos que llegan a Europa y que traen el griego y que traen el conocimiento del griego, que ha sido una lengua muy abandonada durante la Edad Media en favor del latín, y que por lo tanto permiten acercarse al Nuevo Testamento en su lengua original. Es decir, ahí hay una serie de movimientos culturales y espirituales muy importantes. La búsqueda de ese volver al Nuevo Testamento, a lo que dice el Nuevo Testamento, a lo que enseña acerca de las palabras de Jesús y de los primeros cristianos, pues efectivamente tiene un efecto absolutamente revulsivo, porque todo lo que se ha ido construyendo de manera paulatina durante la Edad Media no tiene la menor consistencia bíblica. Puede tener unas raíces muy fuertes en el derecho romano, en la filosofía griega, que ha servido además para definir algunos dogmas, pero no tiene punto de contacto con la escritura. Piénsese, por ejemplo, que el dogma de la transubstanciación, tan querido para los católicos, es un dogma de inicios del siglo XIII, es decir, hasta el año 1214 no se habían enterado de que se producía la transubstanciación, pero además, para terminar de arreglarlo, ese dogma es definido con categorías de la filosofía de Aristóteles que sabemos, desde que conocemos la física cuántica, que son falsas totalmente. Es decir, a Aristóteles le podía parecer que era cierto porque lucubraba. Los padres conciliares que se reunieron pues debieron de pensar que efectivamente Aristóteles tenía razón, pero definieron un dogma que por su propia raíz es falso, porque sabemos que por la física que efectivamente no existe accidente y sustancia ni cosa parecida, sino que eso es una invención de Aristóteles después tomada por Tomás de Aquino. Bien, el regreso a la Biblia tiene unas consecuencias espirituales inmediatas, que son las primeras que aparecen. El hecho de la sola gracia, es decir, durante la Edad Media van creándose supuestos medios de gracia, que van más allá de 7 sacramentos, de los cuales 5 no hay la menor referencia en las Escrituras y los otros 2 tampoco son como los enseña la Iglesia Católica. Se han ido añadiendo indulgencias, el pago de indulgencias para poder asegurar la salida del purgatorio, que tampoco se menciona en las Escrituras, etcétera, etcétera, y de pronto la Reforma en ese terreno vuelve a lo que es el mensaje del Evangelio clarísimo, que todos los seres humanos son pecadores, que por sus propios medios es imposible que puedan obtener la salvación, porque como dice Pablo en Romanos 3, todos son pecadores y no alcanzan la gloria de Dios, y que la salvación es algo que Cristo obtiene mediante su sacrificio expiatorio en la cruz. Y ese sacrificio expiatorio no se puede comprar, no se puede adquirir, sino que solamente se puede aceptar a través de la fe. Y como describe muy bien Pablo, no solo en las cartas a los Gálatas y a los romanos, pero especialmente en las cartas a los Gálatas y a los romanos, esa justificación es por la fe en el sacrificio de Cristo y no por las obras, o como dice en Efesios 2, 8, 9, somos justificados por gracia, somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que el primer elemento de la Reforma no puede ser más espiritual, está hablando de la salvación eterna del ser humano. El segundo tiene una inmensa relevancia dentro del cristianismo, porque la Reforma vuelve a colocar a Cristo en el centro del cristianismo, que esto parece que debería de ser algo indiscutible.
Bueno, no hay nada más que ver la vida de infinidad de católicos para darse cuenta de que el centro de su vida espiritual, no entro ya en otra vida, pero el centro de su vida espiritual es un santo, es una virgen, son devociones diversas, pero ni lejanamente es Cristo. Hace muy pocos años la Conferencia Episcopal Italiana hacía una encuesta sobre qué personaje era al que se dirigían más los católicos en Italia, y no era ni siquiera la Virgen, era el Padre Pío. Y después del Padre Pío iba San Francisco de Asís, es decir, los italianos se fiaban de los santos italianos, pero Cristo andaba por allí lejísimos, Dios Padre ni se le veía, e incluso la Virgen pues andaba detrás de santas italianas, porque verdaderamente se ve que los italianos se fían de la gente de casa y no se fían de otros seres que no sean compatriotas. Yo no creo que lo de Italia sea una excepción, creo que es bastante común, pero la Reforma vuelve a colocar a Cristo en el centro. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice Primera de Timoteo 2:5, Cristo es el único que es camino, verdad y vida, y Cristo es el único Salvador, porque como dice Hechos 4:11 y 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que puedan ser salvos. La tercera gran consecuencia de la Reforma es que también vuelve a colocar a la Biblia en el centro, porque efectivamente ha sido ese regreso a la Biblia lo que te permite acceder a la enseñanza no adulterada de Jesús y de sus primeros discípulos. Esto es el inicio de la Reforma y realmente buscar otro tipo de consideraciones es absurdo porque no cabe la menor duda de que es así. Sí, La Reforma, sí, dime. como estás diciendo, fue un movimiento espiritual fundamentalmente, que por cierto ya iniciaron antes personajes como Juan Hus y Savonarola, entre otros, pasa que fueron aniquilados por la Inquisición, pero intentaron realmente reformar la Iglesia, ¿no? O sea, no fue un cisma, fue, como bien decías, una vuelta al cristianismo bíblico, y lo único que Lutero, por la gracia de Dios, consiguió llevarlo adelante, pero no fue Ni una fue el rama, sí. único, ni fue el único, ni yo me atrevería a decir que es el más importante. Por regla general, los católicos tienen una obsesión terrible con Lutero, porque es uno de los herejes que se le escapó. Es decir, durante siglos la Iglesia Católica pudo quemar impunemente a quien quiso y exterminar de manera genocida a quien quiso, fueran los valdenses, fueran los lolardos, fueran los seguidores de Hus, lo pudo hacer impunemente. Yo creo que uno de los elementos, hay dos puntos en la Reforma que a muchos católicos les siguen doliendo a más de 500 años de distancia. Uno es que no han conseguido acabar con el protestantismo. Es decir, el protestantismo no solo no ha acabado, como otros movimientos disidentes que exterminaron a sangre y fuego, sino que el protestantismo ha aguantado medio milenio y además ha ido ganando seguidores en zonas tradicionalmente católicas, como es el caso de Hispanoamérica. Entonces, ahí hay una cosa, hay un malestar enorme y ese malestar además se centra en Lutero, lo cual indica que su conocimiento de la Reforma es prácticamente nulo. El otro, que es algo que les duele enormemente, es la pérdida de Inglaterra. Es decir, que en un momento determinado Inglaterra inicialmente no se convierte en un país protestante, sino simplemente cismático. Enrique VIII nunca fue protestante, se separa de la Iglesia de Roma porque le parece vergonzoso que el Papa le conceda el divorcio al rey de Francia porque es muy importante y él, como es el rey de una monarquía de tercera, no se lo den y efectivamente, y además porque encima está casado con la tía del emperador de Alemania, que es rey de España a la vez, y entonces esto le indigna y va un cisma, pero Enrique VIII siempre mantuvo una teología católica, es decir, creía en el purgatorio, en el culto a las imágenes, prohibió la lectura de la Biblia, se ocupó de ejecutar a traductores de la Biblia, etcétera. Pero hay un momento en el que seguramente la posición de Roma es cuando se muera Enrique e Inglaterra va a regresar, que sí se produce una reforma en Inglaterra y se produce sobre la base del regreso a las escrituras y la inicia además el hijo jovencito de Enrique VIII, que era Eduardo. Y esto es algo que a la Iglesia Católica
les sigue poniendo enferma, como pasa con Lutero. Bueno, pues es desconocer lo que es la Reforma, es desconocer otros aportes que se produjeron en otros países y sobre todo es desconocer que la Reforma acaba estallando en todo Occidente cada vez que una persona se sienta delante de la Biblia. Es decir, los monjes jerónimos del monasterio andaluz, que en un momento determinado, pues en las lecturas que había durante las comidas, cambian los libros piadosos por la Biblia, bueno, pues acaban finalmente abrazando la Reforma, huyendo en grupos separados para que no los pesque la Inquisición de España, y entre ellos van a estar los traductores de la Biblia Reina y Valera. O sea que en ese sentido yo creo que lo que es evidente es que donde se produce el acceso directo a la Biblia, lo que hay inmediatamente es una negativa de toda esa religión medieval y un regreso a la enseñanza de Jesús, lo cual explica por qué la Biblia en lengua vulgar, pues la Iglesia Católica la ha mantenido prohibida hasta el Vaticano II, pero incluso hoy en día no hay ninguna edición de la Biblia que pueda publicarse, una edición católica que no lleve notas. Es decir, si la gente lee la Biblia a secas, aquí se marchan y esto me parece importante. Ahora bien, hay otro aspecto, Pedro, que a mí también me parece muy relevante. La Reforma es un movimiento espiritual, inicialmente está muy vinculada al papel de Cristo, a la salvación por gracia, a la sola Escritura, pero claro, en el momento en el que la Reforma vuelve a la Biblia, ahí se abren unos diques que llegan a todas partes. Es decir, y claro, la Reforma va a provocar una auténtica revolución en áreas que en apariencia no tienen un contenido espiritual, pero que claro que lo tienen. Por ejemplo, y esto es algo que se ha estudiado más que sobradamente y que es obvio. Tú puedes ser analfabeto católico e ir al cielo. Fray Escobar no aprendió a leer y escribir en su vida. Y de hecho, no hay ningún impulso a la educación en los países católicos más allá de intentar controlar la educación de las élites, bueno, primero los jesuitas y luego otras órdenes religiosas. La Reforma parte de un punto de vista totalmente distinto, y es que la gente tiene que aprender como mínimo a leer y escribir, porque si no, ¿cómo vas a acceder a la Biblia? Y eso tiene consecuencias tremendas. La primera escuela pública, obligatoria y gratuita que se crea en el mundo, se crea en la Protestante Ginebra. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que aprender a leer y escribir para leer la Biblia. Cuando, sin embargo, tu vida espiritual es aprender una serie de oraciones de memoria, ir a misa, que además encima es en latín y seguramente no te enteras, y seguir una serie de ritos, pues no te hace ninguna falta aprender a leer y escribir. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en cosas terribles, por ejemplo, que educativamente la Europa reformada y la América protestante educativamente está muy por delante de la Europa católica y de la América católica. Y cuando en un momento determinado, pues la América hispana accede a la independencia, el índice de alfabetización no llega al 10%. La alfabetización sigue siendo un problema muy serio todavía en áreas de Hispanoamérica, mientras que, por el contrario, cuando en el siglo XVII llegan los padres peregrinos a lo que luego sería Estados Unidos, bueno, en el caso de los varones que saben leer y escribir están en un 70%, las mujeres aproximadamente en un 60%, pero hay denominaciones como los cuáqueros donde hombres y mujeres en el siglo XVII el 100% sabe leer y escribir. Y claro, no puede ser igual un país como la España del 19, que en ese sentido era igual que la América hispana del 19, donde saben leer y escribir el 10% de la población, que un país donde la alfabetización es altísima y es casi total. Esta es una consecuencia directa de la reforma. Es consecuencia directa de la reforma también la revolución científica. Porque claro, la gente que en un momento determinado empieza a leer la Biblia, aparte de todas las referencias a observar a los animales, a observar el movimiento de las estrellas, a mirar los cielos, etcétera, etcétera,
abandona totalmente esa visión que va a caracterizar pues, a los países católicos prácticamente hasta el siglo XX, de basarse en la filosofía, y empieza a observar directamente la naturaleza, que es el método científico de Bacon, que era protestante, y de otros autores posteriores. Claro, ¿cómo va a ser igual una cultura donde se enfatiza la observación directa de la naturaleza que una cultura como la hispana, donde todavía en el siglo XIX, cuando Hispanoamérica accede a la independencia, en las universidades hispanoamericanas no se podía estudiar a Newton porque era un hereje, no se podía estudiar a Bacon porque era un hereje, y bueno, las cátedras de Derecho y de Teología serían mejores o peores, pero la enseñanza científica en las universidades en Hispanoamérica no empieza hasta bastante después de la independencia de las naciones hispanoamericanas. Bueno, pues que a nadie le extrañe que, por ejemplo, en un estudio que en su día se realizó sobre los premios Nobel de ciencia, es decir, no incluyeron a los de literatura ni de la paz, que suelen ser menos serios, pero de los de ciencia, desde el año 1900 al 1991, bueno, pues cerca del 90% eran o judíos o protestantes. Concretamente, en el caso de los protestantes, eran casi el 70%, un 60 y muchos por cien, en el de los judíos eran un 20 y algo, y luego el resto, que era una cantidad pequeña, pues había algún católico, algún descreído, algún hindú, etcétera, algún musulmán, pero esta era la historia, y eso no es casual. Por cierto, judíos que siempre eran de países protestantes, no judíos que hubieran crecido en países islámicos o que hubieran crecido en países católicos, sino siempre de países protestantes también. Bueno, pues eso no es casual. Y no es casual que junto con esa liberación de la ignorancia y esa liberación del atraso, la Reforma también trajera una cosmovisión distinta, por ejemplo, una visión positiva del trabajo, en el sentido de que el trabajo no es un castigo de Dios, lo que es un castigo de Dios es la manera en que se ejecuta el trabajo después de la caída, como el hecho del parto después de la caída, pero ni el embarazo y el parto son una maldición, ni el trabajo tampoco es una maldición. Es también una visión distinta de la economía, que no existe como tal prácticamente hasta la Reforma, pero que a partir de la Reforma se convierte en una ciencia, aunque sea una ciencia blanda, como dicen algunos, porque no es como las matemáticas o la física, pero tiene elementos de ciencia, de observación, y evidentemente aplica principios bíblicos que los gobiernos actuales suelen olvidar, como el hecho de que cualquiera que se endeuda se convierte en un esclavo de su acreedor, principio que aparece en Proverbios y en otros lugares, o que, por ejemplo, los impuestos altos son una maldición. En fin, hay una serie de enseñanzas económicas en la Biblia que se recuperan y que también explican, junto con la educación y la revolución científica, el enorme auge de esos países protestantes que, siendo más pobres y más pequeños, adelantan a los imperios católicos porque se están moviendo con otros valores. Y junto con esa visión del trabajo, de la economía, de la educación, de la ciencia, pues hay una visión distinta de la política. Es decir, la democracia moderna es una hija directa de la Reforma. Lutero podría no enterarse mucho, porque a fin de cuentas, pues Lutero buena parte de su vida siguió siendo un monje agustino desde muchos puntos de vista, pero los reformadores son personas que inmediatamente se dan cuenta de que hay una serie de principios políticos y sociales que están en la Biblia y que van a acabar dando a luz a la democracia moderna. La propia Constitución de los Estados Unidos, que es la primera constitución democrática, es una constitución que es concebida sobre la base de principios que aparecen en la Biblia, como es el hecho de reconocer que el ser humano es una especie caída y que, por lo tanto, como es una especie caída, para evitar incurrir en la tiranía, pues hay que dividir y separar los poderes, tener mecanismos de control, etcétera, etcétera. Y por cierto, los padres fundadores, que eran muchísimo más inteligentes, yo diría que la aplastante mayoría de los dirigentes de Estados Unidos en el día de hoy,
también eran conscientes de que sin una carga moral que arrancara de la Biblia, este sistema no podía durar. Hay multitud de textos y anécdotas en ese sentido. Por ejemplo, la famosa anécdota de la convención en que se está redactando la Constitución y un día sale de allí Benjamin Franklin y se le acerca una señora y le dice: ¿se puede saber qué tipo de gobierno están ustedes creando? ¿Qué va a ser este país, ¿no? Y Benjamin Franklin le dice: una república si ustedes saben conservarla. Es decir, aquí no creamos algo que va a durar, no, depende de los ciudadanos que pueda durar. O esas afirmaciones en el sentido de que la Constitución americana está muy bien hecha, la Constitución que hemos redactado, pero si no existe un pueblo moral que defienda esa Constitución, la Constitución no va a poder aguantar más de lo que aguanta una red cuando la embiste una ballena. Imagen que a mí me parece tremenda. La Constitución efectivamente puede aguantar, está muy bien hecha, está muy bien concebida, pero si no hay una nación que tenga una serie de principios morales que vienen de la Biblia, esa Constitución no va a durar más de lo que dura una red de un pescador cuando la embiste una ballena. Todo eso surge de la Reforma, todo eso explica por qué el norte de Europa ha tenido una evolución muy distinta de la del sur católico. Explica más que sobradamente por qué el norte del continente americano ha tenido una evolución que no ha tenido el sur católico, a pesar de que el sur católico es inmensamente rico. Y arranca pues de toda una cosmovisión que es muy distinta. La gran pregunta que surge en estos momentos y que desde luego hay que planteársela en un día como el Día de la Reforma es si sin esa base que significa la Reforma se podrán mantener las conquistas de la Reforma. Y yo personalmente ahí creo lo mismo que creía alguno de los padres fundadores en relación con la Constitución de Estados Unidos. No. Si esas conquistas conseguidas por la Reforma no son defendidas por gente que tiene esa misma cosmovisión, pues esas conquistas van a aguantar lo mismo que una red de pescador cuando la embiste una ballena. Me parece esta última reflexión, vamos, en general todo, pero esta reflexión última de lo más pertinente y aplicable a todos los países democráticos. Hablando de fechas, cuando Lutero clavó sus tesis el 31 de octubre, no fue elegido al azar, sino precisamente porque parte del grueso de su denuncia era sobre las indulgencias, que en teoría se aplicaban a los muertos para poder ir de purgatorio al cielo, siendo el día 1 el día de los difuntos. Hoy en día, más que un choque cultural con el catolicismo, el choque cultural de la fe evangélica protestante es con el modernismo que se visibiliza de forma evidente en lo que es la celebración de Halloween, ¿no? Y además esto crea mucho debate. ¿Tú qué piensas de Halloween? ¿Cómo llegó? Pero es que el Halloween tiene una raíz católica en Estados Unidos, aunque obviamente su raíz es pagana. Vamos a ver, ¿cuál es la raíz de Halloween en términos históricos? Las fiestas celtas, sobre todo celtas, en las que una vez al año los espíritus de los muertos volvían a circular entre sus parientes y allegados, y entonces, por si venían de bastante mal talante del más allá, se les realizaban ofrendas para que se estuvieran tranquilitos. Es decir, eso que hemos visto en tantas películas americanas de niños disfrazados de vampiros, de fantasmas, de etcétera, etcétera, y que en un momento determinado, pues lo que pasa con esos niños es que les dan caramelos, les dan dulces. Esa no es nada más que la versión simpática infantil del origen de la fiesta. Es decir, vienen los espectros de los muertos y entonces esos espectros de los muertos que vienen los tenemos que aplacar haciéndoles ofrendas. Como ha pasado con infinidad de ceremonias paganas, la Iglesia Católica las absorbió. Esto no es algo que a mí se me ocurra. Esto lo han escrito hasta autores católicos nada sospechosos. Newman
en su ensayo sobre la evolución del dogma, tiene un listado de prácticas paganas que absorbió en el siglo IV la Iglesia Católica, y estamos empezando, o sea, estamos hablando del siglo IV. Por cierto, en ese enorme listado de Newman, él dice que, por ejemplo, las imágenes tardaron más siglos, es decir, en el siglo IV absorbieron mucho del paganismo, pero las imágenes tardaron más en entrar, lo cual es importante para aquellos que se creen que el siglo I era exactamente igual que lo que ven ahora cuando van a misa. Vamos, son dos mundos totalmente distintos. Y en el caso de Halloween hay una fiesta pagana que la Iglesia Católica absorbe, como ha absorbido paganismo a lo largo de siglos. Esa fiesta estaba muy localizada, es un país céltico culturalmente, aunque yo no sé en estos momentos ya lo que los pobres pueden ser, porque evidentemente la Iglesia Católica se ha desplomado allí y tiene una inmigración islámica tremenda, un país céltico como es Irlanda. Y quien trae eso a Estados Unidos son los inmigrantes irlandeses. Es decir, los inmigrantes de origen católico a este país le han traído cosas notables. Los italianos trajeron la mafia, los irlandeses trajeron Halloween y también la mafia. Lo que pasa es que la mafia irlandesa es un fenómeno que no se suele recordar, pero para aquellos aficionados al cine, si se molestan en ver las primeras películas de la mafia de los años 30, los mafiosos eran los irlandeses. Luego ya entraron los italianos y se hicieron películas de italianos y procuraron olvidarse de los irlandeses. Pero es algo que sucede también y traen Halloween. Y aún así, Halloween tarda muchísimo en entrar dentro de la corriente principal del mainstream aquí en Estados Unidos, muchísimo. Prácticamente es una cuestión ya de finales del siglo XX, porque durante mucho tiempo el Halloween queda muy restringido a las comunidades irlandesas en Estados Unidos. Bueno, claro, en el momento en el que llega al torrente sanguíneo principal de los Estados Unidos, ya sale para todo el mundo. Es decir, que se celebre el Halloween en Guatemala, poco por caso, o en Paraguay o en España, pues es de esas cosas absolutamente ridículas. Pero yo creo que al final forma parte de un paganismo que nunca ha desaparecido, que en muchísimos casos no ha desaparecido, porque la propia Iglesia Católica lo incorporó y que, bueno, pues en un momento determinado y según cómo sean las situaciones, estalla y se extiende por todo el mundo. Esa es la realidad. A mí lo de Halloween me parece verdaderamente tristísimo. Pero bueno, la cosa ha llegado a tal extremo que cuando yo salgo por las mañanas o por las tardes a pasear alrededor de mi casa, pues hombre, hay bastantes casas donde no han puesto esqueletos ni cosas por el estilo en la puerta. Pues hay también muchas donde efectivamente hay esqueletos y algunas veces una elaboración. Hay un vecino, por ejemplo, que ha puesto en el jardín como una verja de cementerio con losas dentro y se ven los esqueletos saliendo de las losas. O sea, el montaje es verdaderamente impresionante. La fiesta le debe de apasionar. Sí, sí, sobre todo de noche. Pues, Bueno, de noche además lo tiene de tal manera que tiene una luz verde. vaya. Es decir, o sea, está bien hecho. Como aquí las calles están mejor iluminadas que en Miami es una vergüenza la iluminación de las calles, nadie sabe dónde va el dinero del ayuntamiento, o quizás se sabe, pero no va a iluminación. Pues bueno, en Miami, claro, no lo verías, lo tienes que ver a la luz del día, ¿no? Pero aquí la iluminación es bastante buena, entonces, claro, tú vas y de pronto ves ahí en medio de una El esqueleto. lucecilla verde cenital cómo los esqueletos salen de la tumba. La verdad es que como no estés advertido te llevas un susto, ¿sí? No será Spielberg tu vecino, ¿no? Con Bueno, seguridad no. sí, bueno, terminando un poquito, una reflexión entre este contraste de lo que es el Evangelio, que es la vida de Jesús mismo, él lo dijo, el camino, la verdad y la vida, y como has explicado también, cómo esa vida se ha aplicado en la Reforma al llevar la Biblia a aspectos prácticos, a un montón de dimensiones múltiples en la sociedad, y sin embargo, este otro aspecto que es el enaltecer la muerte, ¿no? Y realmente tristemente vemos que las sociedades, no solo la democracia, sino otros muchos aspectos van muriendo.
si nos puedes hacer una reflexión final sobre este contraste. Bueno, yo creo, no, yo creo que la reflexión es muy clara. Vamos a ver, nosotros vivimos en un mundo que debe muchísimo a la reforma. Incluso en los países católicos, incluso en los países islámicos e incluso en los países budistas, muchísimos de los aspectos más positivos de esos países, aunque lo ignoren, se deben a la reforma y al impulso de la reforma. Pero como sucede con todos los frutos, aguantan en la medida en que están unidos a la raíz y están unidos a la savia que les ha dado vida. Es decir, cualquiera que haya tenido un rosal, y yo he tenido rosales en alguna época de mi vida, sabe que en el momento en el que cortas la rosa, la rosa tiene una vida efímera, a veces de horas. Mientras la tienes en el rosal aguantará más o menos, pero te aguanta unos días. Tú corta la del rosal y vamos, la rosa se te va en horas, literalmente. Y eso pasa con todas esas conquistas que derivan de la reforma, incluidas las libertades. Y cuando efectivamente se corta la conexión con aquello que las hizo nacer y que las hizo germinar, eso se acaba marchitando y se agosta. Por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de conciencia es algo que surge con la reforma. El primer reconocimiento de libertad se da con la paz de Augsburgo y después con la paz de Westfalia, que es el reconocimiento de la libertad de conciencia, el reconocimiento de la libertad religiosa, etc. Bien, además, de manera directísima, nacida de la Reforma, pues la Iglesia Católica precisamente lo que no quería era eso bajo ningún punto de vista, y hasta la segunda mitad del siglo XX hizo todo lo posible para que no hubiera libertad religiosa, salvo la suya, por supuesto. Cuando la Iglesia Católica suele hablar de libertad religiosa, suele ser de la suya, no de la libertad religiosa en términos generales. Bien, pues en la medida en que esa base se ha ido cortando, pues seguramente mucha gente no se dará cuenta, pero nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad donde la censura se está convirtiendo en algo normal, donde la libertad de expresión se está cercenando cada vez más, donde la libertad de prensa cada vez brilla más por su ausencia y donde además incluso se están lanzando relatos que si no estás en el relato puede venir el Estado y multarte, encarcelarte, etcétera, pues no te sometes al relato y a la versión oficial, que por regla general suele ser mentira. Y esto está sucediendo en sociedades democráticas. O sea, no estoy hablando de Irán o de Corea del Norte. Esto está sucediendo en sociedades democráticas y de manera muy inquietante en la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque al final la base de todo eso no es otra que la cosmovisión que surge de la Reforma, que no es nada más que recuperar la cosmovisión de la Biblia. En la medida en que se pierde esa cosmovisión, no existe una base para todo ese tipo de derechos y lo que prima es otro tipo de consideraciones. Que queremos ganar este debate, que queremos imponer un relato, que nosotros sabemos mejor que los demás lo que le conviene a la civilización, etcétera, etcétera. Y todo eso acaba y se llega a la tiranía y al despotismo. Y yo creo que esa es una cuestión que es enormemente importante. Y si efectivamente pues, la gente no es consciente de ello, a no muchos años vista, porque el proceso está muy avanzado, la libertad habrá desaparecido totalmente. Porque la libertad es otra hija de la reforma. Pues muchas gracias por este análisis, esta reflexión, y nos despedimos de César Vidal, deseándoles también a ustedes que les vaya muy bien, que reflexionen sobre todo esto y en especial que Dios les bendiga. Un saludo de parte de Pedro Tarquís. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo transagudo. Con furia y con afán, acósanos Satán,
astutas malas artes, tiene mucho dominio, no puede hacernos daño si somos llamados. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Hay uno que por nosotros peleará fiel y presto. ¿Quién es este Jesucristo? El mismo Señor de los cielos. Él nos salvará de todo mal y afán. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Y aunque el mundo con sus malas artes nos quisiera destruir, no nos puede hacer mal alguno, porque somos protegidos. El verbo de Dios permanece, Él es nuestra espada y escudo. Sea alabado el Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.